Arrancás vos. Por supuesto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Entonces es un placer tener acá al licenciado Alessio Arredondo, un amigo que, bueno, le agradecemos desde la subcomisión por darnos esta charla. Es un placer poder presentarlo y eh, es bueno tener estos ámbitos así de debate e intercambios de ideas. Para quienes no lo conocen, el licenciado Alessio Arredondo se licenció en Letras, egresó de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente está en la Cátedra de Historia de la Lengua Española y es miembro de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudio de Género. Así que bueno, los dejo con él. Adelante, Alessio. Gracias. Bien, entonces, ahora vamos a compartir la pestaña. Vamos a ver si se ve bien. Como no puedo ver, me imagino... A ver, ahí me está diciendo que se está compartiendo. Sí, se ve bien. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, en realidad el agradecido acá soy yo por la invitación, porque como dije en la conversación previa, creo que es un momento muy importante para la lingüística por la difusión y el problema que está generando las formas de comunicarse. O sea, fíjense que es un problema netamente lingüístico, o que en apariencia es netamente lingüístico, pero termina atravesando prácticamente un montón de disciplinas, un montón de perspectivas, miradas, ámbitos, instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, le hemos puesto de nombre, o le he puesto de nombre, Comunicación Académica y Empatía, la importancia del lenguaje no sexista. Costó, digamos, algo encontrar, en cierto sentido, un título que no fuera combativo, que no pareciera un ataque, porque eso también es lo que a veces se suele pensar cuando se plantea, digamos, básicamente lo de tratar de construir o tratar de revisar o tratar de analizar lo que es el sexismo en el lenguaje y ver cómo se puede revertir eso. Y generalmente se piensa a veces que directamente va a ser un choque, una confrontación. Acá no digo que no voy a confrontar, sí vamos a confrontar, sí voy a confrontar a través de ejemplos con, en realidad, una institución que es la que se toma como quizás con la mayor autoridad en la lengua española, como es la Real Academia, solamente tomando sus propios ejemplos y sus propias definiciones, ¿sí? Pero bueno, básicamente es por el punto de partida. Quería comenzar a modo de introducción con este texto de Galeano, Fundación de la Belleza, que está en el libro Espejos, o eran ellas. Están allí, pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, estas figuras de bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad, han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que se escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Galeano sintetizando un montón de libros, un montón de pensamientos que me parece que vienen como anillo al dedo para esta charla. La charla la he dividido en tres partes. En una primera parte, básicamente voy a hablar de algunos fundamentos teóricos, o sea, va a ser la parte más tediosa. Creo que tiene su beneficio, tendrán, digamos, en cierto sentido, un premio, que si pasamos por esa parte un poco tediosa, que voy a tratar de hacerla lo más rápido posible, iremos a los ejemplos y a la parte un poco más álgida de la cuestión y de la temática. Esta primera parte le he puesto de nombre lenguas, gramáticas o gramáticas y problemática. En relación a la lengua y la gramática, algunas de las preguntas que surgen y que trataremos de responder, aunque sea brevemente, por ejemplo, ¿qué es una lengua? ¿Qué es una gramática? ¿Cómo puede ser vista la gramática? ¿Qué posicionamientos hay al respecto? ¿Cuál es el posicionamiento que tomamos acá? ¿Qué es y para qué sirve la Real Academia? No me voy a detener en la historia de la Real Academia, ¿sí?
eso sería tema para otra oportunidad. ¿Qué opina la Real Academia sobre la gramática de la lengua española y cómo cambian las lenguas? Porque si no, no se podría, digamos, observar algunos de los ejemplos y básicamente los posicionamientos para poder deconstruir lo que es el sexismo en el lenguaje. En relación a qué es la lengua, bueno, me adelanté, podría dejarlo ahí. ¿Qué es una lengua? La definición va a tener diferentes perspectivas, va a tener prácticamente, si nos remontamos a la historia, desde el Cratilo de Platón, por ejemplo, se plantea un tipo de lengua, una noción de lengua, donde la lengua viene dada por los dioses, y entonces por eso las palabras, en cierto sentido, designan el objeto, y como están dadas por los dioses, no cambian. Con el correr del tiempo se encuentran, no sé, en el siglo XIX, que las lenguas europeas están asociadas con las de lenguas de la India, y eso lleva a un montón a una serie de planteos que van a ser, o van a pensar por el darwinismo, etcétera, etcétera. Voy atravesando los marcos epistemológicos rápido para no cansar con esto. Van a pensar que la lengua es un organismo vivo, y entonces, como todo organismo vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces se organizan las lenguas prácticamente en un árbol genealógico. Luego aparece Sigmund Freud, y eso nos lleva a un plano, digamos, más de la abstracción, donde hay un objeto, algo más material y algo más abstracto, y están las dos en combinación. Entonces se va pensando de diferente manera. Ahora bien, si lo pensamos de manera simple, sencilla, ¿qué es una lengua? Básicamente podríamos decir que es una herramienta que tiene una función, es una herramienta humana que tiene una función. La función específica es la de comunicar, o sea, es un elemento semiótico, es una herramienta semiótica humana que justamente permite la comunicación. ¿Y por qué recalco lo de humana? Ya lo vamos a ver a lo largo de esta charla, que es un producto artificial. O sea, no estamos hablando de algo natural, de un objeto natural o de un elemento natural. Estamos hablando de un artificio humano. Tan humano que si nos remontamos en el tiempo, cada cultura que pensamos o cada sociedad humana que pensamos, la imaginamos con lenguaje, la imaginamos comunicándose a esos grupos con lenguajes. ¿Qué es la gramática? Bueno, ahí vamos a pasar a lo que opina la Real Academia. ¿Qué dice la Real Academia? Esto me parece muy importante. Esto está sacado textualmente de la última gramática, que fue realizada en el 2009. La edición que yo tengo es del 2011, que fue adaptada y arreglada en algunos aspectos. No se hacía una nueva gramática desde hace más de 100 años, aproximadamente. O sea, la Real Academia como institución en ese sentido es bastante queda, y en comparación con otras, por ejemplo, otras gramáticas que pueden surgir en inglés. Y eso que en el caso del inglés no tienen una academia que las esté rigiendo o que las esté, digamos, representando, o mejor dicho, haciendo usufructo. Ya después voy a entrar en ese tema. ¿Qué dice de la gramática? La gramática estudia la estructura de las palabras, la forma en la que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Y comprende tres interfaces, básicamente. O sea, en un primer momento, según la Real Academia, comprende la morfología y la sintaxis, y apenas la fonología en un sentido más amplio, y manifiesta que no son partes de la gramática la semántica, no son partes de la gramática la semántica y la pragmática. Ahora bien, yo he subrayado algunos puntos que terminan siendo contradictorios. ¿Qué estudia cada una de estas interfaces? O sea, son distintas interfaces que están relacionadas en la lengua, y la perspectiva con la que estoy hablando acá es una perspectiva en la que la semántica y la pragmática constituyen dos interfaces más de esas no mencionadas por la gramática española, por la de la RAE, que es la sintaxis y la morfología, y la fonología como una hermana menor. La morfología se encarga de las palabras, de los tipos de palabras, la combinación de palabras, mejor dicho, de la estructura de la palabra, la estructura interna de una palabra. La sintaxis es la combinación de palabras y cómo se coloca en estructuras. De ahí lo del famoso análisis sintáctico sujeto y predicado. Y luego está la fonología, que son los sonidos del habla, de la lengua.
Pero ¿qué pasa? La semántica es la rama que estudia los significados de una lengua. Y en una lengua están, a pesar de lo que dice la Real Academia, los significados están también funcionando de manera sistemática. Porque si yo digo la palabra hombre y les pido un antónimo, automáticamente van a pensar en un antónimo. Si les digo la palabra toro, es muy probable que inmediatamente piensen en un antónimo. Esto significa que establecemos relaciones y cada significado encuentra su lugar, ya sea por oposición, ya sea por equivalencia, con otros significados, ya sea por inclusión, por exclusión. Por ejemplo, si digo ser humano, también se me viene un campo semántico a la mente. Si digo flores, automáticamente aparece un campo semántico. Eso significa que la semántica también está estructurada. ¿Y la pragmática qué es? La pragmática es la rama de la lingüística que estudia los efectos, el posicionamiento en un aquí, en una hora, en un contexto determinado y el acto de habla. O sea, la situación lingüística se ve como un acto, o sea, como una acción. Y ya desde los años 60, no sé, yo digo la palabra jurar, por ejemplo, juro. John Austin, que es un filósofo de lenguaje que a mí me gusta mucho, ¿qué pasa con el verbo jurar o prometer? O sea, prometer es decir algo o es hacer algo. Entonces, ahí entramos exactamente en la noción de que hablar también es hacer, y por ende la pragmática también está sistematizada. Del mismo modo que, por ejemplo, en una sociedad yo no puedo, por ejemplo, ya que estaba hablando del inglés recién, la palabra que utilizan para el gallo, que uno puede encontrar en el diccionario como gallo, no se utiliza porque tiene un significado reflejo que termina siendo, digamos, despectivo o un tema tabú o, digamos, más bien relacionado con lo sexual. Por esa razón deciden buscar un sinónimo. Entonces eso significa que la pragmática también es importante dentro de una lengua y también está estructurada. Y la contradicción que está en esta definición está en la parte subrayada, donde dice que los significados, habla de justamente la gramática se encarga de los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Entonces se está centrando en los significados. Está pensando que la misma Real Academia, que la semántica es una parte importante. Y luego habla de otra parte subrayada, que es la que dice interpretarlos, la que permite crearlos o interpretarlos. Justamente en la interpretación está la pragmática. Por ende, hay una razón por la cual también la Real Academia se manifiesta de esta manera. Lo hace para desligarse de la parte ideológica, de la parte política, de justamente mostrarse como una institución objetiva. Bueno, ¿qué es la gramática emergente? Esto sería un posicionamiento opuesto. No lo voy a leer porque es una cita bastante larga, lo dejé así. No me gusta poner mucho texto en los Power. Lo hice así por si después quieren que se los facilite, entonces tienen por ahí algo. Incluso al final le puse la bibliografía por si quieren recurrir a las mismas fuentes. Este es un enfoque, ya no es nuevo, es de 1987, de Paul Hopper, que manifiesta que la gramática es en realidad una gramática emergente, o sea, existe una gramática emergente. ¿Por qué emergente? Porque las formas no son fijas, no es un sistema cuadrado, cerrado y armado, y en el que cada pieza, cada signo lingüístico es un engranaje que va funcionando solito y que cuando se desgasta se pierde y se cae, sino que la gramática es un sistema que está en permanente evolución, es plástico, es totalmente plástico, y no se puede entender a priori, sino que básicamente es en el posicionamiento espacio-temporal de un aquí y una ahora, de un hablante que se está manifestando ante una situación y busca, desde sus conocimientos, cuál es la mejor forma de expresarlo y la forma más eficaz de comunicar. Porque volvemos a la idea de que la lengua es en realidad una herramienta de comunicación. ¿Sí? Bueno, marcos teóricos complementarios, menciono dos nomás, ¿sí? La etnopragmática y la glotopolítica, esto como apuntalando también a lo que es la funcional cognitiva. La etnopragmática plantea que una lengua
tiene influencia, por decirlo muy lisa y llanamente, muy rápidamente, tiene influencia de la cultura en la que se encuentra inserta esa lengua. Es imposible desligar una lengua de una cultura en la que se encuentra. ¿Sí? Y la glotopolítica, que vendría a ser justamente el análisis de situaciones y de hechos lingüísticos que son públicos, y el hecho de que un hecho lingüístico sea público ya lo convierte en un acto político. Es una rama que se desprende del análisis del discurso. Y son complementarias entre lo que es la funcional cognitiva, la etnopragmática y la glotopolítica, están en general, o sea, se pueden tomar básicamente como enfoques complementarios y uno de la mano del otro. El caso de Angelita Martínez, que es una de las máximas representantes que tenemos en Argentina de etnopragmática, traje un pequeño fragmento donde sintetiza básicamente lo que he hablado y dice lo siguiente, que las gramáticas de las lenguas son creaciones humanas de naturaleza emergente y por lo tanto no son neutrales, están sesgadas por ideologías y por eso la lengua cambia. Cuando la explotación del sistema no da cuenta de nuestras necesidades comunicativas, buscamos nuevas soluciones. Esto quiere decir que ante una situación, ante un hecho que yo necesito manifestar, que yo tengo una intención de decirlo de determinada manera, y tal vez lo que me aporta el sistema o la lengua aprendida en la escuela no me facilita lo que yo necesito, buscaré como ser pensante una solución diferente. En relación al cambio lingüístico, también muy detenidamente, muy rápidamente, no detenidamente. Las lenguas cambian, se modifican. ¿Cómo se modifican? Bueno, también ha habido muchas escuelas que han visto de diferente manera cómo se va modificando. Incluso hubo quien, como Ferdinand de Saussure, un lingüista, uno de los máximos lingüistas del siglo XX, manifestó que las lenguas eran mutables e inmutables a la vez, lo que es un oxímoron tremendo. Y él no podía explicar cómo cambiaban, pero bueno, una rama de un grupo de sus seguidores sí pudo pensar más o menos cómo cambiaban y pensaron que era un sistema que se iba desgastando, se iba erosionando y entonces había que reponer esa pieza con otra pieza. Actualmente se piensa que en realidad es un continuum, el cambio, justamente por esto de la gramática emergente, el cambio es permanente. El cambio lo podemos ver de generación en generación. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ese cambio. Es muy difícil. Y para eso a veces falta estudios que sean muy pormenorizados de variaciones intrahablantes, de variaciones en una misma persona que esté alternando un uso con otro y tarde o temprano se puede sospechar en qué terminará, pero nunca podemos hacer estudios a priori. Y esto también quiero remarcarlo porque cuando se habla de lengua, se habla de cambios lingüísticos, como por ejemplo en este caso, cuando por ejemplo surge, que es un tema que vamos a hablar, voy a mencionar más adelante, sobre lenguaje inclusivo, y se lo manifiesta como si fuera un cambio. No, también hay un problema ahí, o sea, no podemos decir que es un cambio lingüístico. O sea, podemos llegar a decir que hay una problemática que se está tratando de evidenciar en la lengua. Pero si me preguntan a mí en qué terminará, no lo sé. De hecho, esa pregunta no la voy a poder responder ni siquiera terminando la charla y no creo que siquiera en unos años lo pueda llegar a responder. ¿Por qué? Porque los estudios se hacen a posteriori. O sea, no podemos hacer estudios a priori, no podemos hacer anticipación en este sentido. En cuanto a la direccionalidad del cambio, bueno, en general las lenguas cambian de abajo hacia arriba. Y cuando me refiero a abajo estoy hablando de clases sociales o clases socioeducativas. O también podemos hablar de, no sé, de la masa hablante o de la hegemonía, o sea, de grupos contrahegemónicos y grupos hegemónicos. La generalidad es que justamente la masa, como antiguamente le decían, el vulgo, la masa, digamos, del pueblo, la plebe, era la que llevaba adelante el cambio. Y hasta el día de hoy suele pasar. O sea, las generaciones, si lo vemos en cuestiones de generaciones, también pasa lo mismo. Las generaciones más grandes, de personas más grandes, son más resistentes al cambio que el grupo de adolescentes. Obviamente que mucho del habla adolescente se va a quedar ahí en adolescencia, pero algunos de esos modismos o de esas formas pueden terminar cambiando a futuro
una lengua en alguna región, en algún país determinado. De arriba hacia abajo. Este es más extraño, es en menor cantidad de veces que sucede o que se da este ejemplo de arriba hacia abajo. Pero he traído un ejemplo que es el del huevo ovalado. Si bien la frase es una frase bastante tonta, pero a mí me gusta a nivel etimológico, ¿sí? Porque, lo voy a tener que escribir en el chat, en realidad las dos palabras derivan de la misma raíz, o sea, de ovum, del latín, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Ovum tenía, bueno, esto es más técnico, en realidad es una O breve, que esas O breves van a diptongar, como sucede en el caso de porta, que nos da puerta, ¿sí? O, a ver, poder, possum, que hace, o focus, que se la voy a tomar más adelante para mencionar algo en particular, nos da juego. O locus, ya que estamos. Discúlpenme, voy a parar de dar ejemplo porque si no, no termino más. Locus da luego. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con ovum? Ovum da huevo, pero acá viene el problema. La U, si revisan o escuchan cómo le dicen los peninsulares, o en España, cómo le dicen a la letra U y a la B corta, porque nosotros nosotros decimos B corta, ¿o no? ¿Cómo le dicen en la península ibérica? Le dicen V. De hecho, hasta hace unos años atrás, la Real Academia mandó un comunicado diciendo que era incorrecto decirle B corta. Lo extraño está en que la gran masa de hablantes de América Latina le decimos B corta. Entonces tuvo que hacer otro comunicado diciendo que el nombre de la letra o del grafema es V, pero también se puede aceptar B corta, ¿sí? Ahora bien, es V, ¿por qué? Porque el grafema en realidad es el mismo, o sea, en sus orígenes la U y la B corta, son la misma. De hecho, si ven escritos en latín o en los templos romanos, Augustus es, a ver, algo así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puse ese ejemplo del huevo volado? Porque justamente ese es uno de los pocos cambios que va como imposición de arriba hacia abajo. Y lo quiero tener en cuenta por lo que estamos hablando de la convención, de la lengua como sistema, de la masa hablante. Y en esa evolución el problema estaba en que si la evolución se daba y la gente seguía escribiendo la U como una B, la palabra huevo se escribiría así, bebo, o la pronunciarían como bebo. Entonces, para remarcar que debían pronunciarla como una U, lo que hicieron fue agregarle una H. Eso es esa H está solamente casi como un aviso, hoy en día es un adorno, para darnos a entender que huevo en realidad hay que pronunciarla como una vocal y no como una consonante. Ahora bien, Los Guardianes de la Lengua, ese título lo saqué de Fishman, un sociolingüista. Él manifiesta que hay instituciones, personas que funcionan como guardianes de la lengua, que básicamente se van a apoyar digamos, en diversas gramáticas o concepciones lingüísticas y actitudes lingüísticas frente a una lengua y van a funcionar casi como soldados de esa mirada que generalmente es la hegemónica. Generalmente no, en la totalidad es hegemónica. Y entonces, en el caso de esta discusión, por eso traje a colación muchos ejemplos, y más adelante los voy a mencionar, de la Real Academia Española, tomados del diccionario. Porque ante una discusión sobre el lenguaje no sexista, que ya dije recién que no es lenguaje inclusivo, como se menciona por ahí, o sea, el no sexista en realidad es mucho más amplio.
Una de sus variantes puede ser la de lenguaje inclusivo. Generalmente se toma la Real Academia como si fuera un mandato divino, y cuando digo divino no estoy diciendo que sea hermoso, para argumentar en relación a la normatividad y a la forma correcta, entre comillas, de cómo debe hablarse y cómo debe escribirse. Y entonces acá surge el ejercicio del poder y lo que sería también violencia simbólica, porque en este ejercicio del poder de estas instituciones y de estos guardianes de la lengua, como pueden ser, la escuela, algún tipo de academia también puede funcionar como guardián de la lengua, no sé qué otra institución, la iglesia, manifiestan o se presentan como reproductoras digamos, de discursos de poder y se ejerce una violencia simbólica en muchos de los casos. Y esa violencia simbólica, justamente por su carácter simbólico, no es algo material y está muy asociado a la doxa, a una visión, digamos, tradicional, donde, por ejemplo, a ver, por poner algo rápido y fuera del lenguaje, yo me corto el pelo porque mi viejo se corta el pelo, mis hermanos se cortan el pelo, los varones generalmente se cortan el pelo, entonces hay una imposición de cómo se debe hacer, cómo se debe actuar, pero no me preguntan, si me preguntan por qué me corto el pelo, no hay un por qué realmente. Eso es básicamente la doxa. ¿Y qué pasa con las instituciones y lo lingüístico? Bueno, ahí también tomé una frase bastante tonta en apariencia, que tiene los dos orígenes, o sea, mejor dicho, son dos palabras que derivan de la misma forma en latín. La palabra en latín es digitum. Eso significa que es lo que le sucedió a digitum. Digitum fue perdiendo sonidos, ¿sí? O sea, fíjense, digitum, ditum, didum, didu, dedo, es la misma palabra. Y terminó siendo dedo. Pero ¿qué pasa? La palabra digital la tenemos todavía, la manifestamos, la usamos, pero responde básicamente a una institución o es una palabra que proviene de un origen más bien asociado a la tecnología o a las ciencias electrónicas. En el caso de, así rápidamente me acuerdo de otro que puede ser radium del latín, pasa a ser rayo y radio. Y los rayos de la bicicleta son radios de la rueda. Entonces se mantienen a veces los dos términos. Y acá hay otros ejemplos que he puesto, por ejemplo, oculista y oftalmólogo, se mantienen esos dos, pero uno suena más culto, uno suena más elevado o por así decirlo, más asociado a da a entender una perspectiva diferente de quién la menciona. Porque oculista y oftalmólogo es lo mismo, la diferencia está o radica en que oculista viene de oculum, del latín, mientras que oftalmólogo viene del mundo griego. Oftalmos, que es la vista, y logon, que es el razonamiento, el estudio. Y entonces lo griego se considera inconscientemente más elevado que lo latino. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho, el de fuego, foco y hogar, que vienen también de la misma raíz, de focus, donde el fuego es, digamos, básicamente la misma palabra que en latín, focus. Pero ¿qué pasa con los focos? Cuando uno cambia los focos, es como si estuviera cambiando pequeños foquitos, pequeños fueguitos de casa. Y el hogar, que es así, me encanta porque puede haber una casa y no ser un hogar, porque el hogar está asociado con la idea del fuego y el fuego a su vez encarna conversaciones, compartir el alimento, los diálogos, las visiones de mundo con otros seres humanos que son diferentes a mí. Entonces uno puede vivir en una caverna y esa caverna ser un hogar. En cuanto al sistema sexo-género, acá ya vamos prácticamente terminando con este posicionamiento teórico para poder pasar a los ejemplos, que creo que es la parte a la que quiero llegar, pero no podía si no pasaba por este lado. Por un lado, lo que es el sistema sexo-género y por el otro lado, lo que es el género gramatical. ¿Sí? A veces se suele confundir y se piensa que automáticamente el género gramatical está haciendo referencia al sexo
al sistema de sexo-género, y son cosas diferentes. Cuando nos referimos al sexo, a la diferencia entre sexo y género, desde el punto de vista antropológico o biológico, nos referimos a una diferencia o una concepción que, si mal no recuerdo, sí, efectivamente, Rubin Gale, en 1975, en los mediados de los 75, plantea esta diferencia y manifiesta que el sexo en realidad tiene un origen biológico y el género es una construcción social, cultural, sociocultural, que toma como base al sexo, pero que no es coincidente exactamente. Por esta razón tenemos lo masculino y tenemos lo femenino, y tenemos un campo, tenemos en cierto sentido otros géneros que tal vez no están en asociación con esos, perdón, están más cerca de un polo, más cerca del otro, pero que no específicamente se van a coincidir con ese sexo biológico. Ahora bien, ¿qué sucede con el género gramatical? Y acá viene la cuestión lingüística. Por el género gramatical se entiende a la categoría morfológica que representa clases, o que básicamente designa clases, particularmente depende de la cultura, de objetos, personas o características y propiedades de esas personas. Por ejemplo, no siempre tiene que ver con lo sexual, pero por eso quería remarcarlo, porque por género gramatical, en el caso del castellano, sí hay una asociación con los dos géneros, que sería el masculino y el femenino, y que tienen el asentamiento en el sistema de sexo-género. Pero en otras lenguas no se da así. En otras lenguas, por ejemplo, el género gramatical manifiesta relaciones de animado o inanimado. Entonces, el sufijo de una palabra designa a un objeto animado o designa a un inanimado. En otras, designa lo humano, lo animal, por ejemplo, dependiendo si es salvaje o si es doméstico, y animales salvajes. Entonces tienen 3 géneros. En otras lenguas tienen 5 géneros. Y no todas están motivadas semántico-pragmáticamente por lo sexual. Pero ¿qué pasa en el caso del castellano y con la historia del castellano? El castellano proviene del latín, y el latín tenía 3 géneros. El griego antiguo, que recién mencioné, también tenía 3 géneros. El masculino, el femenino y el neutro. Las motivaciones eran diferentes, porque en el caso del latín, el neutro se daba más que nada para designar... Perdón, el femenino. Ahora voy a tomar el caso de un árbol, que es más claro de verlo. En el caso de un árbol que diera frutos, era femenino. En el árbol que no daba frutos, era masculino. En el caso de, la guerra, por ejemplo, o el templo, eran designados como neutros. Entonces había una motivación. Pero ¿qué pasa? Llega la caída del imperio, cambio lingüístico, y comienza a irse perdiendo el neutro, a tal punto que comienza comienza a haber una cosmovisión que está influenciada, no quiero decir que sea tajante, pero sí hay una influencia, digamos, de corrientes, digamos, de religiones, de la religión cristiana, donde comienza a dividirse entre masculino y femenino. Entonces el neutro comienza a perderse. ¿Y qué pasa en esta división ya dicotómica de masculino y femenino? Va a suceder lo siguiente, que en algunos casos, palabras que eran originalmente neutras, de origen neutro, van a tener en la actualidad 2 géneros, o masculino o femenino, porque es la posibilidad dicotómica que nos aporta el sistema de la lengua, el sistema convencionalmente aceptado y normalmente regulado. La palabra leño viene de lignum, del latín, y era neutro, y pasó como masculino. ¿Por qué? Porque al ser lignum, el singular neutro quedó como leño, mientras que el plural en latín se hacía con A, entonces era ligna, y queda como leña. Entonces si yo les pregunto, les digo que piensen en un leño, van a pensar en un solo pedazo de madera, y si digo que piensen en una leña, tal vez piensan en un conjunto de maderas, de pedazos de madera. Entonces, retomo con lo del signo lingüístico, ideología, la lucha entre lo natural y lo naturalizado. O sea, acá creo que es donde justamente debemos centrar más la atención,
no me voy a detener tanto en este caso, pero es donde debemos focalizar, ¿sí? La crítica y la reflexión y la convencionalización o la convención, poder establecer algún tipo de convención para poder nombrar, poder replantear y poder repensarnos. Como ya dije, la lengua no es un elemento natural, sino que es un artificio humano. Entonces, al ser un artificio humano, es un producto histórico. Y lo que sucede es que a veces estos guardianes de la lengua que mencioné anteriormente tratan de naturalizar o hacer pasar por naturales algunos procesos que son históricos, como el caso de la lengua. No hay nada en la lengua que sea natural. O sea, la palabra frutilla, por ejemplo, designa una frutilla, tiene una motivación por la cual yo pienso y automáticamente se me representa una frutilla. ¿Es sabrosa la palabra frutilla? No, no hay ninguna relación en ese sentido. Sí hay motivaciones de otro tipo, que son más bien ideológicas. Y entonces pasamos al tema que sí me interesa muchísimo ya para ir entrando en el punto más álgido de la cuestión, que es la relación entre lo marcado versus lo no marcado. Antropológicamente y lingüísticamente, lo no marcado es la norma, es lo normal, es a lo que no se le presta atención. Entonces, ¿qué sucede en la lengua? Bueno, justamente, acá se nota, puse un ejemplo en inglés, pero hay muchísimos más, y en castellano también, donde lo no marcado, lo normal, es lo masculino, mientras que el que necesita marca es el género femenino. En el caso de man y woman, hay una marca ahí muy obvia entre una forma y la otra. Esto significa que man representa la humanidad con sus características más generales, entre comillas, más comunes, entre comillas, más normales, entre comillas, y entonces, para designar a esa otra humanidad, que es otra humanidad realmente, es una otra edad, debo ponerle la marca. Y aparece ese woman. Y esto nos lleva, bueno, al por qué y cómo nombrar, que es la segunda parte, y acá es donde vamos a pasar algunos de los ejemplos. Y disculpen, cada tanto por ahí paso de pestaña por si preguntan algo por el chat y no alcanzo a verlo. La necesidad de nombrar. Bueno, el nombrar como una necesidad de representación. Creo que necesitamos nombrar, necesitamos definir, necesitamos siempre, creo que es una característica que tenemos. De hecho, creo que acá mismo, o sea, si lo pensamos etimológicamente, no podría llegar a decir que estoy frente a un grupo de personas que les gusta la astrología, ¿no? Aunque etimológicamente sería más correcta, porque creo que lo primero que harían sería, no sé si llegarían a insultarme, pero bueno, por lo menos me corregirían. Y entonces, ¿por qué designarla como astronomía? ¿Por qué existe ese problema? Porque justamente hay una palabra que existía, que estaba una disciplina o forma de pensamiento, no sé cómo llamarlo, como podría ser el terraplanismo que se habló antes de comenzar la charla. Está esa disciplina, esa forma de pensar, pero hay que diferenciarse. Entonces hay una necesidad de replantearse, de reestructurar lingüísticamente esa designación. Y entonces tomé 3 ejemplos, el de Dios, Shrek y Presidenta. Bueno, tomé los 2 primeros, o sea, el primero básicamente me parece muy interesante a nivel lingüístico, a pesar de ser ateo, me gusta mucho lingüísticamente, porque ¿qué pasa con la terminología con la que se designa ese Dios hebreo? Es muy interesante porque Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, sea cual sea el nombre que le queramos poner, con lo que se lo designe, el creador, el pastor, el padre, el principio del fin, el alfa y el omega. En cualquiera de los casos son sobrenombres. De hecho, Dios es el nombre de Zeus. O sea, Dios y Zeus es el mismo nombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es un nombre que designa una entidad
pero que no es el verdadero nombre, porque justamente, al ser infinito, quienes creen en esa deidad, consideran que no le pueden poner un verdadero nombre, porque el verdadero nombre sería delimitarlo, sería cerrarlo, sería clasificarlo. Entonces, por eso digo que lingüísticamente me llama mucho la atención esa necesidad de nombrar. Por otro lado, un ejemplo más de la cultura pop, que es el de Shrek. Si yo pregunto, ¿cuál es el nombre de Shrek? Y esto por ahí lo he conversado con, creo que con la gente que también está presente en la charla, o no sé si seguirá presente en la charla. ¿Cuál es el nombre de Shrek? Bueno, no sé si han visto la película de este ogro verde, etcétera, etcétera, que vive en un pantano. Él es el ogro del pantano en un comienzo. Él es el ogro del pantano, no tiene nombre verdaderamente, sino, ¿y quiénes le dicen el ogro del pantano? El ogro del pantano le dicen los demás, o sea, es un ser que como vive solo en ese pantano, no tiene nombre y no tiene la necesidad de nombrarse. Sin embargo, ante la aparición de otros personajes de cuentos de hadas, como son el burro, por ejemplo, que lo va a acompañar después a lo largo de toda la aventura, en ese momento el burro le pregunta, cuando lo conoce, ¿cuál es tu nombre? Y este ogro, que vive solo en el pantano, que no quiere ver a nadie porque se ha acostumbrado a vivir solo y no tiene nombre, hace un gesto de desaprobación o de molestia y hace, Shrek, dice. Y tal cual lo dice, el burro comienza a mencionarlo. Y de ahí, a partir de ahí le comienza a llamar, oye, Shrek, 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 y es Shrek. Y después ese personaje comienza a tomar ese nombre porque ya necesita autonominarse. Y entonces Shrek es él, ya no es el ogro del pantano. Y por último, terminar con el de presidenta, porque esto ya es una cuestión más bien morfológica y que no hace ni a cultura pop ni a mitologías. ¿Qué pasa con presidente? ¿Qué pasó con presidenta? Con ese término. No sé si recuerdan, pero hubo hasta un gran problema a la hora de mencionarla. Mencionar, por ejemplo, a Michelle Bachelet como presidenta o mencionar en ese momento a Cristina Fernández como presidenta. Resulta que lo interesante de ese término es que aparece, yo lo encontré en Sarmiento, aparece 33 veces y de las 33, 27 no corresponden a Sarmiento. Esto me parece un dato muy relevante, me pareció muy relevante cuando lo encontré, de hecho me sorprendió porque me hizo repensar un montón de cosas y particularmente la noción de género. Y si de las 33 veces 27 no correspondían a Sarmiento, esto en la educación popular, discúlpenme, no lo cité. Eso significa que era ya de uso corriente. Obviamente que no podían ser presidentas de una república, presidentas de un país, de las Provincias Unidas del Sur. No podían ser. Pero sí presidentas de una institución de vecinos o de una asociación de beneficencia. Y las mujeres cuando firmaban como presidenta. Ahora bien, su enemigo, un enemigo acérrimo que tenía Sarmiento de intelectual, que era Andrés Bello, que es el creador de la gramática más perfecta de la lengua española, considerada por los mismos españoles como la más perfecta, pero Andrés Bello era venezolano. Esto sí es muy interesante porque era más papista que el Papa. Un venezolano que hace una gramática más perfecta que los mismos españoles. Resulta que Andrés Bello manifiesta que el sufijo ente en castellano sí puede llevar el femenino o la marca de femenino en las Américas, como puede ser en el caso de sirvienta, y fíjense qué clasista, o presidenta. Eso lo dicen en la gramática. Ahora bien, esa parte de la gramática, cuando fue a España y cuando se establece como una de las gramáticas de la Real Academia Española, no se le prestó atención. ¿Qué pasó en el interín de 1846 al 2007, 2003, mejor dicho, 2004, con Michelle Bachelet? ¿Por qué esa reacción en contra? ¿Y por qué la necesidad de esas mujeres de gobierno? Voy a tomar a Bachelet en particular, para no generar discordia acá en la política, digamos, de Argentina. Pero ¿por qué Michelle Bachelet se manifiesta como presidenta? ¿Por qué esa necesidad de nombrarse? Lo dejo como pregunta, pero que creo que se termina respondiendo sola. Entonces,
Eso nos lleva a qué es el masculino genérico, la fundeu. Voy a ir muy rápido en este sentido y vamos a ver si pasamos alguno de los ejemplos. Sinceramente creo que es la parte que más me gusta. Creo que es el Fundeu. No sé si la conocen en la institución, es una asociación que está avalada por la Real Academia Española y se llama, o sea, básicamente es la Fundación del Español Urgente. Cuando surge alguna duda, por ejemplo, en el caso del COVID, de la pandemia, surgieron muchos problemas. Entonces, ¿cómo se le llamaba al virus? ¿Cómo se podía mencionar a la difusión de términos o de informaciones falsas? ¿Cómo es referida solamente a la pandemia? ¿Cómo se le podía llamar a la gente que estaba en contra de las vacunas? Etcétera, etcétera. Entonces, es una fundación que básicamente se encarga de esto. Y hace alusión al masculino genérico. Y manifiesta, ¿no?, que muchos hablantes en la actualidad se sienten un tanto que como que se quedan cortos con este masculino genérico que terminaría abarcando todo, ¿no?, que es del masculino, por ejemplo, cuando se dice los alumnos, ¿sí?, que ese ejemplo lo cita, los alumnos en el curso deberán salir temprano. Y aunque sean la mayoría mujeres, debe referirse a ese masculino que sería el genérico. Ahora bien, ¿qué dice la academia? Algunos puntos. Y marqué el solo, discúlpenme, vuelvo. Marqué el solo porque, según la Real Academia, no debe ser acentuado y, sin embargo, hay una gran problemática porque solo puede ser solamente. Entonces, cuando uno dice solo Juan fue, ese solo, y yo lo coloco con tilde, designa que solamente Juan fue a la fiesta. Pero si yo digo que Juan fue solo o solo fue Juan sin tilde, Juan fue solo a la fiesta. Entonces es bastante ambigua. ¿Bien? Bueno, esa es otra de las contradicciones en las que no me voy a meter. El masculino genérico, ¿qué dice? Que en gramática un elemento no marcado, como dije recién, es el de sentido más general, el de distribución más amplia, y el que se recupera por defecto cuando no hay morfemas específicos. Ese último punto me parece muy importante, particularmente cuando se critica una forma de lo que sería ese denominado lenguaje inclusivo, que también vamos a criticar algo de él, o sea, de esa forma de comunicación. Y dice, bueno, que los sustantivos masculinos no solo se emplean para referirse a individuos de ese sexo, sino también en los contextos apropiados para designar a la clase, que corresponde a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Y toman un ejemplo que es contradictorio en sí mismo, que es la de tomar una especie animal. La del león es un animal cuyo hábitat hay que proteger. Ahora bien, yo les pregunto, si en vez de león hubieran pensado en águila, en un águila o en tortugas, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se puede seguir hablando del masculino genérico en ese caso? Yo digo, el aguilón macho, no, directamente las águilas, o sea, es un femenino genérico. O sea que en el caso de las especies animales, digamos, no hay una motivación, digamos, en relación específica con el sexo, pero se le otorga, sí o sí, un género, masculino o femenino. Y el ejemplo que yo mencioné, que en un curso, por más que haya más chicas que chicos, uno debe decir los alumnos, según lo que dice el Fundeu, ¿no?, y la gramática de la Real Academia. ¿Y cuáles son los dos motivos que dan? En defensa, y fíjense que esta defensa también se manifiesta como un fundamento poco válido o bastante endeble, que plantean la economía lingüística. La economía lingüística es uno de los fenómenos que rigen gran parte de nuestra forma de hablar. De hecho, si yo trato de mencionar una palabra como toalla, debería pronunciarla relativamente así. Sin embargo, acá en San Juan yo le digo toalla, casi como una U, toalla, y la Y, o ese fonema fricativo sonoro, lo hago como si fuera una vocal, toalla. ¿Por qué? Porque es mucho más corto, más rápido, más sencillo. Esa es la economía. Pero no siempre hacemos uso de la economía. A veces, por ejemplo, si yo digo voy a ir a comprar, voy a ir
a comprar. Entonces, voy a ir. Esa construcción es mucho más larga que decir iré a comprar. Y sin embargo, en esa situación, cuando hablábamos de cómo se han acelerado los tiempos, ese voy a ir es una muestra de cómo se han acelerado los tiempos, porque el voy es presente, es un presente y lo tomo como si fuera un futuro. Voy a ir es un futuro cercano. Quiere decir que ya no vivimos en el presente, sino que estamos viviendo en ese futuro. Entonces, en ese caso del voy a ir, es una muestra de que la economía lingüística no siempre va a ser lo que motive a los hablantes y a las hablantes. Y por otro lado, habla de la concordancia gramatical. Y dice que, bueno, que la concordancia podría ser más complicada, o sea, decir astrónomos y astrónomas es más complicado que decir directamente astrónomos. ¿Sí? Y luego ponen este otro fundamento, que me parece que es bastante irrisorio, que en un momento, en una situación de donde un orador tenga un público presente y que esté distribuido entre hombres y mujeres, va a tener que contar o se le puede exigir que cuente para saber exactamente si hay más mujeres que varones, para saber si dice, si menciona a las mujeres o si menciona a los varones, como el genérico. Y no parece ser una solución muy práctica, dice. Bueno, y termino con este ejemplo, lo menciono nomás, no lo voy a leer, que causó cierto tipo de revuelo en España, de hecho, porque el entrenador de la selección de básquet de España, él es el único varón del equipo, y dijo que cuando termina el partido, dijo, jugamos contentas, jugamos tranquilas. Y fue tremendo porque inmediatamente le preguntaron, perdón, pero usted es varón, ¿por qué está usando el femenino? Y él dijo lo siguiente, pero si son todo mujeres y el único hombre soy yo, que ni siquiera he jugado. Es buenísima, me parece muy interesante porque también habla de que esta problemática no solamente se da a nivel académico, científico o en cierto tipo de instituciones más asociadas al pensamiento de la razón, sino que se da en cualquiera de los ámbitos de la vida humana. Bueno, coincido con esto, menciono solamente los fragmentos subrayados, que Fundeo manifiesta que ya sienten y están analizando los datos y notan que va a haber un cambio en la lengua, o sea, que hay un conflicto ya planteado y que comienzan a impulsar un cambio gramatical, pero todavía el cambio gramatical no está. Yo soy partidario de decir que ni siquiera podemos hablar de cambio, estamos hablando de variación, de problemática, pero ni siquiera podemos estar pensando ya en cambio. Eso ya sería también anticiparse. Y que la lengua, bueno, se establece como un consenso tácito. Vamos ahora sí, al punto que más me interesaba, el sexismo. Y como dije anteriormente, en la Real Academia, porque es la que rige sobre la lengua española, sobre el buen decir. O como la Real Academia dice, en realidad, que la Real Academia es la notaria de la lengua. Y vamos a ver algo de violencia simbólica, de cómo se manifiesta esa violencia simbólica, que generalmente no se da como violencia. El primer término, la pureza. Fíjense, una palabra que aparentemente estaría desligada totalmente de la relación entre masculino y femenino. Y fíjense en la segunda entrada. Aparece, la primera es cualidad de puro, pero la segunda dice virginidad o doncellez. A ver, en el caso de doncellez, ya automáticamente hace referencia a uno de los géneros en particular. Hace referencia al género femenino, porque doncellos no hay. Y la palabra virginidad, lo voy a escribir en el chat, la palabra virginidad tiene la palabra virviris, que significa hombre. Entonces, virginidad, virtud, en latín, tiene justamente esa raíz latina que es la del varón. Básicamente como si ser virgen estuviera asociada a la idea de virtud por un lado y por el otro lado del ser varón. Luego, vamos con lo que es sexo, ya que hablé de sexo y género. ¿Qué pasa con el sexo? Fíjense, me gustaría, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero que vamos directamente a las ideas afines, ¿sí? Pueden revisar, ya en la bibliografía ahí he puesto, es la página
del diccionario de la lengua española, no he revisado, no he tomado los ejemplos de otro lado, o sea, literalmente son ejemplos del diccionario actual, salvo un ejemplo nomás que menciono y un caso, digamos, de una captura que yo tenía vieja. Miren lo que dice en relación al sexo. Dice, el bello sexo es el sexo débil. El sexo débil es el conjunto de mujeres. El sexo feo, sexo fuerte. El sexo fuerte es el conjunto de varones. Ahora bien, en azul han puesto una pequeña acotación dando a entender que el conjunto de mujeres como con una intención despectiva o discriminatoria. Eso se lo agregaron después. ¿Sí? Antes no estaba. Sé que tuvieron que hacerlo por necesidades o presiones externas a la academia. El concepto de fácil. A ver, en el 2018 estaba esa que está marcada en la entrada número 5, dice, dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantenerse relaciones sexuales. Luego lo cambiaron a dicho de una persona que se presta sin problemas, pero el daño ya estaba hecho. O sea, esta es una de las formas en las que la Real Academia lo que hace es manifestar. Se manifiesta por un lado como objetiva, como que solamente registra los usos del lenguaje, pero por el otro lado está haciendo ejercicio de la violencia simbólica, a pesar de que se muestra como objetiva. De hombres y mujeres. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cuál es la definición de hombre? Bueno, la entrada número 4 es una de las que me llama la atención, y la número 5. En particular, no la número 5 porque me parece que es inventada. Me da la sensación, o sea, la he estado revisando y no encuentro datos para poder fundamentar eso que están manifestando ahí. Dice la entrada número 4, que es el varón que tiene cualidades consideradas masculinas por excelencia. Por ejemplo, ese sí que es un varón, es muy hombre, ¿no? No aclara qué sería y en qué sociedad, porque además de sociedad en sociedad, son diferentes formas de ver la masculinidad y ver las diferentes masculinidades son diferentes en cada lugar, en cada cultura. Por ejemplo, para Mario Vargas Llosa, los varones argentinos somos un tanto afeminados porque levantamos a nuestros hijos en brazos. Comentario de Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Entonces, el ser hombre en Perú, y más desde la mirada de Mario Vargas Llosa, es un tanto diferente de la que podemos tener acá. Y luego, entrada número 5. Es el marido o la pareja habitual en relación con otro miembro de la pareja. O sea, lo que nos dice acá la Real Academia es que una mujer perfectamente puede decir, ah, sí, mi hombre está en casa. No sé si acá alguien está en relación de pareja, tiene marido y realmente se refiere en esos términos, o se han escuchado a mujeres que se manifiesten de esa manera en relación a su pareja habitual y diga, sí, mi hombre está en casa, o mi hombre está trabajando. Cosa que no sucede al revés. Porque en el caso de la mujer, fíjense, bueno, de entrada, fíjense que es mucho más corta la definición de mujer que la de hombre, ¿no? Vemos la de hombre, es toda esa, y la de mujer es cortita. En una situación opuesta, creo que es muy común escuchar a varones decir, mi mujer está en casa, mi mujer está trabajando, mi mujer me llamó por teléfono, o sea, lo que sea. Y ahí está la entrada número 3. No, la número 4, perdónenme. Y en la número 3 dice, mujer que tiene cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esta sí que es mujer, muy mujer. Y tampoco explica a qué se refiere con las cualidades femeninas como si fuera una totalidad, como si en España y en toda nuestra América sea el ser mujer lo mismo. Bueno, esta me gustó muchísimo. Hombres y mujeres. Mujerzuela. Y esto ya lo voy a plantear más adelante. Vamos a ver, no sé, parece que hay un problema muy grave que tiene la Real Academia con las prostitutas. ¿Sí? Mujerzuela, dice, mujer de poca estimación, mujer perdida de mala vida. Ahora bien, busqué hombrezuelo y me salió esa acotación. La palabra hombrezuelo no está en el diccionario. Y le corté y le puse justamente
el copyright de la Real Academia para que se vea que es así. Pueden buscarlo si quieren. Sin embargo, lo extraño es que la palabra hombrezuelo está muy usada. En el corpus diacrónico del español aparecía en el siglo XIX, lo busqué y me dio una cantidad de 700 veces en 60 documentos, 70 documentos. O sea, que es un término utilizado, incluso en la misma península ibérica, y sin embargo no está en el diccionario. Entonces volvemos a entrar en la idea de la violencia simbólica, de cómo se manifiesta esta violencia a través de esa visión de la Real Academia que se presenta como objetiva, como democrática. Esto lo vamos a ver más adelante, ya para ir cerrando en realidad. Y seguimos con la clasificación a la distinción entre hombres y mujeres. Yo dije que algo tenía la Real Academia con las prostitutas, y miren esto. Dice, hombres de armas, es el hombre que combatía en la guerra a caballo y provisto de una armadura. Hombre de la calle, persona normal y corriente. Hombre público, es un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Hombre de barba, es un hombre que tiene entereza y serenidad. Ahora bien, del otro lado, mujer de gobierno. Sin ver la definición, si yo les preguntara qué es para ustedes una mujer de gobierno, ¿qué pensarían? Que es una mujer, como dije recién, mencioné a jefas de Estado, como Michelle Bachelet o Cristina Fernández o Angela Merkel. No, en realidad, miren el gobierno que tiene la mujer. ¿Cuál es el espacio de la mujer? Según la Real Academia, está en desuso, pero son las formas, de mujer de su casa o una criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa. Mujer de la calle. Comparen con el anterior, con la perspectiva con la que se manifiesta la definición de hombre. El hombre de la calle es una persona normal y corriente. La mujer de la calle es una mujer normal y corriente, pero miren la segunda acepción. Prostituta que busca a sus clientes en la calle. Hombre público es un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Mujer pública, prostituta. Mujer mundana, prostituta. Mujer del partido, prostituta. Mujer fatal es una mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Y luego, finalmente, ser mujer, referido a una niña o un adolescente, es haber tenido la menstruación por primera vez. O sea, la cuestión biologicista, encima de esa perspectiva, además, sin hablar de lo que sería la mujer vista como un elemento de reproducción de la mano de obra de las fábricas, etcétera, etcétera, que sería un tema para largo, ¿sí? Y dígame si no hay violencia simbólica en esas definiciones. Seguimos con hombres y mujeres, ya como para ir terminando. En el caso de brujo o bruja, me gustaría que fueran a la entrada número 5, 7 y 8. En la número 5 dice que los cuentos infantiles, no aclaren cuáles o si es una gran parte o algunos, da a entender que hay una generalidad. Es la mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. La bruja de Blancanieves no era fea. De hecho, es la vanidad la que la manda, la vanidad sobre su propia belleza, la que la manda a matar o trata de matar a Blancanieves. Y no es la generalidad. Hay brujas que son lindas en los cuentos infantiles. Entonces, ¿por qué el diccionario hace ese recorte? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la ideología que está detrás de esta Real Academia? Luego vamos a la 7, a la entrada 7. Es una mujer de aspecto repulsivo y dice coloquial, pero no dice dónde. Una de las particularidades que se presentan en este caso, que no lo iba a mencionar, pero sí, lo voy a hacer nomás, es que la Real Academia nunca menciona cuáles son los españolismos. O sea, en el diccionario de la Real Academia nunca dice andalucismo o galicismo o, no sé, de la zona vascuense. Solamente dice los que son americanismos. Entonces dice, si se usa en toda América es americanismo, si es Argentina es argentinismo, chilenismos, mexicanismos, pero nunca aparecen los españolismos. Entonces tampoco sabemos cuáles son los usos y dónde se dan, más que nada.
Y bueno, la entrada 8, que está en asociación con la anterior, que es una mujer malvada. Por hechicero o hechicera. La entrada número 2, me gustaría que observen el ejemplo buscado, porque ahí también es donde se manifiesta esa violencia simbólica. Dice que eso por su hermosura, gracias o buenas prendas, atrae y cautiva la voluntad y cariño de las gentes. Y el ejemplo que buscaron es una niña hechicera, que ya per se me parece muy, no solamente sexista, sino que hasta retorcida. También puede ser racista, ¿no? Porque no solamente es sexista, sino que también puede ser racista. Por ejemplo, como un negro, trabajar como un negro, apenas sacar para vivir, en negro, que es irregularizar, estar fuera de la ley, esa es más negra, esa sí que es negra, que significa para encarecer el apuro o dificultad de algo. Ponerse negro del asunto, que sería tener o tomar mal caris, poner a alguien negro es irritarlo mucho. Y este es terrible, porque en realidad es una frase, ¿no? Pero una frase coloquial, es una locución verbal, pero no utilizada en América, por lo menos yo en la región donde vivo no la he escuchado nunca, que es sacar lo que el negro del sermón. Y es sacar provecho de escuchar o leer algo que no se entiende. No solamente con los negros se mete, sino también con los aborígenes. Por ejemplo, indio de cargas, ahí da una definición. Caer de indio, que es caer en un engaño por ingenuo. Hacer de indio es divertirse, divertir a los demás con travesuras o bromas. Es hacer algo desacertado y perjudicial para quien lo hace. Y por último, subírsele a alguien el indio, que sería montar en cólera. Entonces, ¿cómo nombrar? ¿Cuál es el problema acá? Porque estuve, digamos, haciendo todo un recorrido por los por diferentes ejemplos, también la manifestación, digamos, desde el punto de vista y desde los fundamentos para poder, para poder armar y conversar, y desde qué perspectiva se ve la gramática y el cambio lingüístico. Y el problema está acá en cómo nombrar, ¿no? Entonces traje a colación otra vez, la traje a Angelita, que puso en una ponencia a un congreso, y también yo lo escuché personalmente, esa anécdota, es la siguiente. Dice, abuela, ¿verdad que yo soy la nieta preferida? Mi reacción inmediata y siguiendo el tono fue, no, yo tengo 3 nietas preferidas y 2 nietos preferidos. De inmediato Cata, la otra melliza, al escuchar mi respuesta dijo, abuela, tenés 5 nietes preferides. Y queda ahí la anécdota, ¿sí? Entonces esto genera, en realidad, en una lingüista como Angelita Martínez, todo un debate, un replanteo que, si retomamos lo que mencioné anteriormente, hace alusión a que la lengua en realidad es la utilización aquí en una hora por una persona que toma los recursos que tiene, maneja y puede para poder hacer eficaz una comunicación y querer manifestar algo de manera efectiva, comunicativamente efectiva. Y eso va a llevar a que incluso se rompan ciertas reglas. Entonces, lenguaje no sexista es el llamado lenguaje inclusivo. Después, que ya algo respondí de esto. El presupuesto. Si hay un inclusivo, hay otro exclusivo. Estamos frente a un cambio lingüístico que también fue respondido de cierta manera anteriormente. ¿Qué pasa en la gramática de la lengua? La problemática con la definición de inclusivo y algunas recomendaciones en el ámbito académico. Como bien dije, el lenguaje no sexista no es el llamado inclusivo, sino más bien por comunicación no sexista o lenguaje no sexista, estamos hablando de algo mucho más amplio. Y acá hay que apelar, y voy a terminar, también en las conclusiones lo voy a repetir, quiero apelar a la convencionalización, a la convención, digamos, por parte de quienes hacen ciencia para poder elaborar un tipo de protocolo o forma para referirse a las distintas otredades, a las heterogeneidades de género, y poder deconstruir esa construcción sexista. Que se puede utilizar el lenguaje inclusivo, si ustedes me preguntan a mí, lo que se denomina lenguaje inclusivo, puede ser una salida, es una de las salidas, pero no quiere decir que sea la única. Tampoco creo que sirva como imposición, si se presenta el lenguaje inclusivo como una imposición,
no creo que funcionaría. De hecho, generaría más rechazo y terminaría desvirtuando el replanteo que debe hacerse y la deconstrucción que debe hacerse. Por otro lado, lo del presupuesto. Fíjense en la denominación, lenguaje inclusivo. Si hay uno inclusivo, significa que existe otro que es exclusivo. El problema es que es lo mismo que sucede a nivel político. Cuando una persona que ejerce una política y ve a otra que ejerce una política diferente, manifiesta que no le gusta la política, porque la política que esa persona hace es la que no debe nombrarse. Bueno, con el caso del lenguaje también pasa lo mismo. El lenguaje no marca, o sea, justamente las formas no marcadas son las que se toman como normales y que justamente son exclusivas, o sea, están excluyendo a la otredad. Entonces, hay que buscarle la vuelta, hay que ver de qué manera se replantea. No creo que estemos frente a un cambio lingüístico todavía. Está la alternancia, está la problemática puesta, está la puja de diversos sectores, y acá hay que pensar que la lengua en realidad es la arena de lucha de las clases sociales, como decía Mijal Bakhtin, aunque también lo van a encontrar con el nombre de Valentín Voloshinov, porque él pasó los escritos con otro nombre, por una cuestión del régimen. Entonces, la arena es la clase de lucha, es la arena de lucha, la lengua es la arena de lucha de las clases sociales. Estamos en una situación donde lo lingüístico en realidad se toma como un elemento de lucha de diferentes grupos y facciones, pero que realmente no es lo lingüístico, pasa por otro lado. ¿Y qué pasará? No lo sabremos, o sea, todavía no sabemos, o sea, hay que esperar en el tiempo, en el caso de la lengua a nivel general. En el caso de lo que es comunicación científica, yo creo que ahí sí se puede ir trabajando y se puede hacer algo y se puede llegar a una convención. Entonces, ¿cuál es el problema con la definición de inclusivo? Que generalmente se presta para otro tipo de fundamentos o para falacias de cambio de tema o de desvío de tema, como, por ejemplo, el lenguaje de braille sí es inclusivo, el lenguaje de señas sí es inclusivo. Entonces, porque la definición o el nombre completo debería ser lenguaje inclusivo de género, y también es muy largo y poco eficiente. Por ende, podríamos mencionarlo como lenguaje no binario, de última. Y algunas de las recomendaciones creo que, como dije recién, una de ellas puede ser el desdoblamiento, de hablar, en el caso de ustedes, de astrónomos y astrónomas, o buscar algún giro lingüístico sin ir más allá. De hecho, la mayoría de los giros lingüísticos que he utilizado acá no han ido referidos a un género en particular. Entonces, cuando hablaba de ustedes, automáticamente no me hacía falta mencionar. Cuando dije personas que hacen ciencia, o cuando dije gente, o cuando dije qué otro utilicé en esta charla que había sido pensado con antemano. Bueno, en muchos de los casos que utilicé, los utilicé a propósito, porque eran formas no sexistas, sin apelar a esos giros lingüísticos complicados, sin apelar a un desdoblamiento, y fueron una salida. Entonces no me hizo falta tampoco para aquellas instituciones o aquellas personas que funcionan como guardianes de la lengua. No toqué tampoco el lenguaje en sus normas tradicionales y tradicionalistas y naturalizadas, en el sentido de que han tratado de mostrar lo histórico como natural. Y entonces, para ir cerrando, y creo que me pasé bastante, discúlpenme, vuelvo a esta idea de la empatía y la concientización. O sea, básicamente la empatía. ¿Qué es la empatía? En su significado etimológico proviene del griego, y es básicamente el sentir, está asociado con el sentir, con el doler. Y básicamente es ponerse, si lo pensamos rápidamente, es posicionarse en la situación de un otro, de esa otra edad. Ponerse en ese lugar. Y en el caso, digamos, de quienes ejercemos de alguna u otra manera cierto tipo de hegemonía, en el caso mío como varón, poder ponerme en esa posición de esa otra edad, de esa heterogeneidad, porque además pensemos en esto, sin heterogeneidad, en un curso o en un debate académico, no existe
no puede existir ciencia, no puede existir un curso si hay una hegemonía solamente, una sola voz que se escucha. O sea, justamente la heterogeneidad lo que permite el avance en las distintas ciencias. Porque es en ese diálogo, en esa discusión. Yo recién lo mencioné a Chomsky y lo considero como uno de los lingüistas más importantes. Y sin embargo, a Chomsky le critico un montón de cosas. No coincido en nada en algunos de los casos, particularmente lo que es la gramática universal y otros conceptos teóricos. Entonces, la lengua es una convención. La lengua es un producto artificial hecho por humanos para manifestarse, para ser específico y tratar de comunicar intenciones, provocar efectos. Persuadir, si lo quieren ver así. Yo acá también he tratado de persuadir. O sea, no hay nadie que hable sin una intención determinada. Y entonces apelo a la soberanía lingüística de las ciencias. ¿Qué sería? ¿Por qué? Y creo que la ciencia en esto y las ciencias siempre han ido un paso adelante de cualquier otra institución, aunque por otro lado, por uno de los lados, han tratado de mantener algunos de los arcaísmos o algunas de las palabras un poco más cuidadas y con menos cambios, como en el caso de digital, que lo mencioné anteriormente. La ciencia tiene la autonomía y la soberanía lingüística por encima de todas las cosas. O sea, puede perfectamente ante un hecho determinado ponerle un nombre inventado por esa ciencia, por esa disciplina o por ese científico o científica que está pensando eso en ese momento. En el caso particular, el primero que se me viene, un término realizativo, por ejemplo. John Austin, un filósofo del lenguaje, no encuentra palabras para definir un concepto y entonces él dice, bueno, a este fenómeno que yo he encontrado lo voy a llamar realizativo. No está en la gramática, pero lo voy a utilizar. O, por ejemplo, en la filosofía, el ser en, el ser por, creo que son formas, como dije recién también en el caso de la astronomía y la astrología, ¿no? ¿Por qué astronomía? O sea, básicamente la función científica es la de comunicar con especificidad algo y también teniendo una conciencia sobre lo que se está comunicando. Y en este caso es cómo y a quiénes se está comunicando. Porque también volvemos a eso, ¿no? Las leyes naturales van por un lado, leyes físico-naturales, pero por el otro lado establecemos una comunicación con los pares, con personas que están ahí para dialogar, debatirnos, refutarnos y poder avanzar a nivel científico, a nivel de crecimiento y de cognición. Y por último, para no aburrir más, discúlpenme, ¿quién manda en la lengua? Este fue un discurso que dio Pedro Álvarez de Miranda de la Real Academia, y coincido bastante de lo que dice. Dice que los hablantes suelen creer que la lengua manda en la academia. Nosotros optamos por una respuesta distinta. La academia manda con claridad solo en el aspecto de la lengua, en un terreno que es puramente convencional, el de la ortografía. En los demás ámbitos del idioma, mandan los hablantes. Decide la colectividad de usuarios porque la norma emana del uso. Acá hay una redundancia a nivel semántico porque la norma es el conjunto de los usos normales. Muy extraña, muy oscura también la frase. En un determinado nivel de lengua, en un determinado momento histórico y en un determinado territorio. Y tengas en cuenta que en un dominio geográficamente tan vasto como el del español, es perfectamente natural que exista una pluralidad de normas. Fíjense en eso que está subrayado que dice perfectamente natural. O sea, la lengua no es algo natural. Está naturalizado. O sea, lo que está haciendo este académico es naturalizar un proceso histórico. Y termina con esto, que los hablantes son los dueños de la soberanía lingüística. La lengua es una institución profundamente democrática, seguramente una de las más democráticas que existen. La lengua no es el territorio de la imposición, es el territorio de la libertad. Y con eso coincido plenamente con este académico. Sin embargo, la Real Academia no es nada democrática, porque encima se llama Real Academia porque depende del rey. Es monárquica. Eugenio María Hostos, en 1873, da un ciclo de conferencias en Chile, y él plantea, apoyándose en Sarmiento, que había manifestado la educación de la mujer y la importancia de educar a la mujer, habla de la educación científica de la mujer. Y dice lo siguiente: la mujer
antes que amada, antes que esposa, antes que madre. Es un ser racional que tiene razón para ejercerla y conocer la realidad que la rodea. Impedir a la mujer desarrollar la razón es matar una parte de su vida. Parafraseándolo, se dice que Eugenio María Hostos podría haber dicho, o dice, mejor dicho, la razón no tiene sexo. Acá está la bibliografía, después les proporcionaré si requieren el Power que ha sido elaborado y muchas gracias. Eso creo que ha sido todo. Muchas gracias también por la escucha. La verdad que excelente. Me encantó la ponencia, la verdad. Nos hace reflexionar, ¿no? Sobre todos los procesos históricos. Muy buena charla, Alessio. Muchas gracias. Me encantó no ha sido aburrido para nada, al contrario, muy interesante. Romina levantó la mano, quiere hacer una... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me encantó la charla también, muy buena, excelente. Me encanta escuchar de otra disciplina así tan compleja. Para nosotros que estamos con los números, las letras, nos mata. Sí. A mí particularmente es tan amplio que me encanta escucharla y aprender. Si puedo, te quería hacer una preguntita. Sí, por supuesto. Mira, respecto, no sé qué pensás de el tema del lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿no? Porque, digamos, a mí tengo una nena en la escuela secundaria y, bueno, hay profesores que les hablan con la E, otros que no, pero una vez, por ejemplo, le dieron un texto de historia para interpretar con la E, pero evidentemente no todo con la E, o sea, como no hay normas, no hay bueno, claro. Sucedió que no lo podían interpretar, ¿no? Y lo plantearon a la profesora y no fueron escuchados, digamos. Más allá de eso, digamos, ¿vos qué pensás, digamos, que un docente tiene que hacer en la escuela? ¿Tiene que recurrir a la E para, no para el lenguaje hablado, que tal vez, bueno, pero para enseñar, ¿no? Yo noto como que se les hace un matete a los chicos, o sea, le están enseñando una gramática por un lado y por otro lado, bien. No sé cómo lo es. Bien, es muy buena pregunta, Creo que ahí, por un lado, me llama la atención, por ejemplo, cómo en el caso de la provincia, a nivel de educación de la provincia, un ministro que tenemos que no ha ido a la universidad, no sabe nada de lingüística, directamente dice que está prohibido hablar de lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. A mí me llama mucho la atención porque, o sea, me parece que ahí está totalmente errado. Por el otro lado, vos bien planteás que no hay una gramática, no está establecido, y es también algo que yo he querido mostrar acá. No hay todavía una convención, o sea, estamos en una situación de conflicto. Esto se ha dado a lo largo de la historia de la lingüística muchas veces, o sea, y comienza básicamente por un hablante que no sabe cómo expresar algo, lo manifiesta de una manera, luego va repartiéndose, pero ese mismo hablante comienza a utilizar 2 o 3 formas. Yo, por ejemplo, particularmente, por eso apelo a la idea de que por ahí la forma más simple es utilizar un lenguaje no sexista sin caer, por ejemplo, no digo caer, sin utilizar las formas de lenguaje inclusivo que todavía están en pugna o están en lucha o están en conflicto. A menos que sea justamente para poder generar un tipo de debate, de discusión y de planteo dentro de un curso. Particularmente, creo que volvemos a la idea de que la lengua es una convención, se establece en el uso, hay una efectividad. Yo, en mi uso, en mi caso personal, yo a veces en los cursos sí digo chiques porque me parece muy económico, literalmente, pero en un escrito, cuando he hecho documentos, trato no de poner chiques o poner una X, que la X es muy simbólica, muy simbólica, ya que estamos hablando de mundos diferentes como la físico-matemática y la lengua, en realidad
se rozan en muchos puntos. Entonces a veces en un saludo poner chicos con X no me parece extraño, ni difícil de leer, ni que les complique la existencia. Pero a la hora de hacer un documento sobre algún tema, como puede ser texto argumentativo o lo que fuere, por ahí busco una salida diferente, una salida un poco más que sea no sexista y de paso que permita, digamos, no, digamos, ser respetuosa con esa otredad, que es justamente lo importante. Así que creo que es todo un tema, es todo un tema. De hecho, lo que me has dejado pensando muchísimo por el hecho de que es la situación de conflicto. Y yo hasta casi me emociono con esto del lenguaje inclusivo, porque lo dije al comienzo, lo dije en el medio de la charla y lo digo ahora, es un momento interesantísimo para la historia de la lingüística, donde un tema netamente de lingüística está puesto en el tapete. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo denominamos? Y surgen las pujas. Así que es muy rico. Y de hecho, los morfemas, ¿qué morfema le buscamos? Porque en el caso del escrito, si yo pongo chicks con X, tal vez no hay tanto problema para leerlo. O sea, porque la X automáticamente, simbólicamente, es como un emoji incluso. Se asocia la motivación muy rápidamente. Pero en el caso del morfema todavía estamos en pugna eso y no sé qué va a pasar. Sinceramente no lo sé. Por eso yo creo que en relación a los docentes y a las docentes deberían buscar formas no sexistas y comenzar por ese lado y ver qué pasa, tratando siempre de respetar la otredad. Volvemos a ese punto. Muchas gracias. Muy lindo todo. No, gracias. Muy buena la gracias por la pregunta. A los chicos de la comisión. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más tiene... ¿No? Karen tiene una pregunta, creo. Sí, sí, buenas noches. Bueno, yo he tenido la suerte, el agrado de haber sido alumna de acá del licenciado y de Silvana, que se ha desconectado hace un rato, creo. Sí. Bueno, nada más hacer un aporte. Felicidades por la charla, ha estado muy, muy buena. Hacer un aporte mínimo. Cuando decías esto del huevo ovalado, la raíz ovum, ¿sí? Que viene del latín. Claramente, bueno, la mayoría de nuestras palabras vienen del latín, ¿no? Como tal, la palabra ovario, ¿sí? También viene del latín ovum, de la raíz ovum, y también la palabra óvulo, ¿no? Ovum. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer como un transporte de significados, ¿no? De qué significa el huevo, ¿no? Que es la raíz, digamos, la evolución de la palabra ovum, que termina en huevo, ¿sí? Y nosotros, bueno, tenemos por otro lado la palabra ovario y óvulo. Óvulo, si atendemos a esta raíz, podemos decir, bueno, entonces los óvulos son huevos porque son ovos, ¿sí? Entonces, si comparamos la cantidad de óvulos que tenemos nosotras, las mujeres, las personas gestantes, ¿no? Que son alrededor en el momento más reproductivo de la mujer, del ciclo de la mujer, son alrededor de 300.000 y 500.000, y ya alrededor de los 50 y 60 años bajan a un 79.000, 75.000 de cantidad de óvulos. Podemos decir entonces que, bueno, podemos plantearnos quién tiene más huevos, entonces, ¿no? Entre varón, mujer y personas gestantes, se podría decir, ¿no? Es un dato de color, un dato gracioso, pero bueno, puede dar para la charla. Nada, eso. Como letrosa no podía dejar pasar el dato, así que bueno, gracias por la charla, ha estado muy linda y por la invitación, gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Bien. Sí, muy interesante la reflexión. Sí, lo que es, a mí creo que una de las cosas que más me gusta de la historia de la lengua es justamente eso, que incluso cuando estamos hablando en esta cuestión de tres ejes que son muy importantes a tener en cuenta en este tipo de construcciones, que son etnia, clase y género, que siempre van de la mano, son productos históricos. Entonces, para podernos referir, o sea, es toda una construcción histórica que se hace. O sea, no podemos negar que la lengua, como lo he dicho acá en varias oportunidades, es un constructo naturalizado, histórico, artificial,
ideológico, y como tal hay que remitirse al pasado, a los orígenes, y de hecho permite un montón de perspectivas, de estudios, de análisis. Hay muchos temas con los que no me quise meter, pero etimológicamente, matrimonio, patrimonio, si tomamos las dos palabras, o sea, ustedes pueden encontrar que tiene el patri, del padre, y matri, de la madre. ¿Y qué sucede ahí? O sea, ¿cuál es la visión sobre uno y sobre el otro? O sea, el matrimonio es como la defensa del nombre de la madre, mientras que el patrimonio se toma como la defensa del nombre del padre, y la defensa del nombre del padre es el capital material, ¿no? Ahí te quieren hacer una pregunta, sí. Luis, sí. Sí. No, es una pequeña observación sobre que también en la comunicación están los símbolos y los colores. Y quería decirles a la gente de la subcomisión que me llamó mucho la atención el otro día cuando vi en el póster que presentaron en la asociación que utilizaran el rojo, que es el color primario más parecido al rosa para las mujeres, y utilizaron el azul para los hombres, que es el color primario más parecido al celeste. Se ve que aunque uno quiera desarmarse de algunos estereotipos y cosas que tenemos seteadas en la cabeza, a veces el inconsciente nos puede llegar a traicionar, ¿no? La próxima vez, si quieren hacer un poco de ruido, que a mí me hubiera hecho ruido, pongan celeste para las mujeres, rosa para los hombres, y cuando en el primer vistazo uno trata de mirar un gráfico, se va a hacer una galleta. Eso es porque, buena observación, el póster lo hice yo y bueno, soy el menos deconstruido de la subcomisión. Entonces, corresponde a mí el error, buena observación. La verdad que, como decís, inconscientemente... Uno puede poner los colores que quiere, pero me llamó la atención, qué sé yo. Por ahí tengo 18 años de terapia y tengo la cabeza media quemada, pero bueno. No, está perfecto, perfecto, y para tener en cuenta para otra vez. Sí, no importa, en terapia, bueno, yo también, así que estamos bien. No, incluso había notado que alguno de los, justamente Ana Pichel tiene una imagen de Ni Una y Menos, y que justamente también fue criticada por eso, porque tenía hablaba de Ni Una Menos y estaba el fondo rosado, y también era ese tipo de construcción o de asociación histórica entre lo masculino y lo femenino, así que muy bien, bueno, muchas gracias. No es para criticar tampoco la imagen, pero es porque justamente estaba en relación a lo que habías preguntado, o lo que habías comentado. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias a Alessio, muy interesante la charla, la verdad que la disfruté un montón. Creo que todos la disfrutaron. Y bueno, eso, no sé si no hay más preguntas, lo despedimos. Bien. Y sobre todo, en este momento que el tiempo es tan precioso, gracias por tu tiempo, sobre todo eso, ¿no? Uno tiene familia, todo. Como dije anteriormente, el agradecido soy yo. O sea, es un tema que a mí me apasiona mucho, con el que trabajo permanentemente, y es muy lindo poder compartir, y particularmente me llamaba la atención este desafío de poder hablar y establecer un diálogo con personas que hacen ciencia desde otra perspectiva, desde otra mirada, y que justamente lo lingüístico se presente acá me pareció muy interesante. Incluso ahí vi a Guillermo Heredia, biólogo, también comentando. Sí, es la relación entre lo activo y lo pasivo, en esa visión de que lo activo es lo masculino, lo pasivo es lo femenino, o lo asociado, y siempre lo activo se pondera. Por ese lado es una discusión larga. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alessio. Te mandamos un aplauso fuerte si pudiera estar. Un abrazo virtual. Y un abrazo virtual. Dale. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Chao a todos. Bueno, y a todas. Nos esperamos reencontrarnos pronto en alguna otra charla. Gracias por participar. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.